Llegamos al último domingo del año 2020. Lejos estábamos de pensar al comenzar este año lo que se nos avecinaba. Pero a pesar de todo esto, tenemos que decir Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Dios. Muy bienvenidos todos. Despidamos este año por todo lo alto. Si bien no con muchas de nuestras metas cumplidas, sí con la moral y la esperanza bien alta para el próximo año. Pues si bien todo cambió, la Navidad nada la cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Navidad. Este es el último servicio del año y no quisiera dejar ese sabor amargo de frustración en los labios de quienes nos siguen. Por eso quisiera terminar con un mensaje alentador. Y usted puede preguntarse, ¿alentador cómo? ¿De dónde basamos ese aliento? Bueno, déjenme decirles que la historia humana es complicada, pero no está sola. No es random, no va avanzando dependiendo solo de las decisiones y la voluntad humana. También en la historia hay una proyección, una intervención, una irrupción de Dios en medio de ella. Lo difícil es darnos cuenta dónde es que Dios está introduciendo sus manos. Es muy fácil identificar lo que los humanos hacen y las consecuencias a mediano o largo plazo que eso traerán. Lo que nos es difícil es percibir las decisiones, los impulsos que Dios le da a esa historia. Por eso es importante que antes de terminar el año, no solamente nos enfoquemos en todos los impulsos que le ha dado a esta historia, los hechos humanos, las decisiones, entiéndase pandemia, elecciones, conflictos, inmiscusión de países en otros países, crisis, angustia, desesperación. Paremos eso
y tratemos de abrir los ojos espirituales para ver las manos de Dios amasando como buen alfarero todo el año 2020. Y quiero poner un ejemplo, porque Israel fue muy ducho en el asunto de contrastar la historia que venía desarrollándose entre los humanos y la intervención continua de Dios en esa historia para impulsarla hacia sus propios objetivos. En 2 de Samuel, capítulo 7, hay una promesa de Dios al rey David sobre su futuro. Esta historia la vamos a ver amenazada continuamente a través de los siglos, pero vamos a terminar viendo cómo Dios finalmente la cumplió. Dice así: David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Él saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Obviamente se está refiriendo aquí a Salomón, al menos eso es lo que logramos ver los humanos con nuestros ojos. Pero a esa promesa él le añadió: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y aquí estas son palabras mayores, porque lo que estaba escuchando David con ello todo Israel es que Dios no solo lo iba a hacer con el descendiente inmediato, que era Salomón, sino que sería eternamente, para siempre. Los que han leído la Biblia saben cuántas veces se vio amenazada la promesa. Escuchamos perfectamente cómo Israel fue tomado como esclavo y llevado a Babilonia durante 70 años. Y su tierra, su templo, sí, su templo, y todo lo que tuviera relación con Dios y su promesa fue barrido de la faz de la tierra. Ahora, me pregunto, ¿cómo iba a dar continuidad la promesa de Dios de que a David no le faltara un descendiente en el trono y que estuviera delante de él si estaban esclavos en Babilonia? ¿Usted se imagina qué cantidad de gente allí vio lo que estamos viendo nosotros hoy en el 2020? De que todo se vino abajo, de que se interrumpió la promesa, de todo lo que escuchamos que Dios había dicho a final del 2019, pues realmente fue un fiasco. Espere, tenga calma, porque Dios aún no termina. Cuando Dios da una promesa, nosotros no podemos desprendernos de ese deseo de tratar de imaginarnos cómo Dios la va a cumplir. Jesús vino a este mundo representando a Dios directamente como su propia promesa. Sí, Dios le había prometido un descendiente y este sería por siempre. Pero déjeme decirle que desde Salomón hasta David, aun cuando hubo que retomar todo desde cero en la tierra de Israel, pues no faltó descendiente, tal como Dios dijo. La promesa realmente tenía un calibre grande porque está hablando eternamente. Y ya yo me hago la pregunta, ¿cómo pudiera ser que Dios mantuviera esa promesa durante 20 siglos más, como lo ha hecho hasta ahora? Pues aquí es la forma magistral, creativa, inesperada, ¿verdad? Sin que pudiera nadie prever cómo sería. Dice en Lucas capítulo 2 versículo 11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dios paró la manera en que nosotros esperábamos que esa promesa se siguiera cumpliendo. De que cada bisnieto, tataranieto de David siguiera dando a la luz un rey
y Dios trajo a su propio hijo, lo convierte en rey, descendiente de David y que es rey para siempre. No hacen falta más sucesores directos de la línea de David. Ahora, Jesús, descendiente de David, empieza a partir de él crear un linaje que además incluye la promesa que le había hecho también 1000 años antes al propio Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora todos los descendientes espirituales de Jesús nos podemos convertir en reyes. Y en ese sentido, Dios, de una manera imprevista, inimaginable, extremadamente creativa, cumple una promesa. Y aquí viene el mensaje. Dios siempre cumple sus promesas. Nosotros es imposible que al escucharla no querramos formarnos una idea de cómo será esto, ¿verdad? Como lo dijo también María al ángel. ¿Y cómo será esto? La realidad es que debemos estar abiertos para que Dios cumpla sus promesas de la manera creativa que Él hace. Escuche, Dios es creador por naturaleza. Y cuando hablamos de creador significa que Él hace las cosas que nunca han existido. Eso es lo que es un creador. Trae a la existencia algo que no existe previamente. Cuando Dios da una promesa, nosotros tenemos que entender que la manera en que Dios va a cumplir esa promesa, por Él ser creador, será también muy creativa. La forma en que la va a cumplir, la promesa de hoy, la promesa de mañana, siempre va a ser diferente, siempre va a añadir muchos elementos que jamás habremos visto anteriormente. Por eso el mensaje de este último año 2020 es el siguiente. Primero, Dios, como buen alfarero, ha estado amasando su plan, ha estado amasando este 2020 para lograr que la historia se corrija, se encamine hacia sus propósitos y hacia sus promesas y no hacia las nuestras. Segundo lugar, la manera en que Dios va a rehacer su camino, sus proyectos y sus promesas a nosotros en el 2021. Usted no las puede imaginar. Yo no me puedo anticipar e imaginármela. Va a ser como Él es, extremadamente creativa. No vamos a ver por dónde las va a realizar, de qué manera y de dónde va a sacar para poder cumplirla. Pero una cosa sí me queda clara, sabiendo que aún encerrados en Babilonia y con la posibilidad cero de que pudiera seguir descendencia al rey David y se cumpliera la promesa de Dios, con esa enseñanza clara, transportemos esa experiencia a nosotros, a las generaciones del 2020 y esperemos que este año que se nos abre, Dios pueda hacer como hizo con Israel. Los sacó milagrosamente a través de un pagano como el rey Ciro, les permitió que pudieran llegar a su tierra, les hizo que empezaran de cero y aún así, y de esa manera, los volvió a encaminar en fila, enfilando hacia el nacimiento de Jesús. No sé si todas las promesas de Dios para esta generación también las verá. Tal vez las verán las próximas generaciones. Pero lo que sí no nos debe quedar una gota, un espacio, un centímetro en el corazón de duda, es de que Dios las hará. Más bien, abramos los ojos, abramos nuevos ojos para nueva creatividad de Dios en este 2021. Porque solo así podremos vivir descansados y reforzar nuestra esperanza de que este mundo no se conduce a donde creen los grandes y poderosos de este mundo que lo están guiando. Este mundo sigue en las manos del Creador. Y eso es la fuente de nuestra esperanza. Feliz 2021.
y preparémonos con el corazón extremadamente abierto para recibir las grandiosas y ultra creativas maneras en que Dios seguirá llevando nuestra historia, la tuya y la nuestra, a feliz término. Que Dios les bendiga. Quisiera terminar con una oración. Cierre sus ojos conmigo y ponga toda la esperanza y toda la fe, pero también toda nuestra ignorancia en esta oración para darle espacio a que Dios haga como quiera. Padre, agradecemos todo lo que ha sucedido en este 2020. Te diremos, la mayoría de las cosas sucedidas no han sido provocadas, no fueron planeadas, ni son idea del ser humano. Sencillamente las hemos visto venir y han generado caos. No queremos caer en la trampa de pensar de que este mundo está en manos de unos cuantos poderosos. Eso creerán muchos, pero los que hemos seguido tu historia a través de la Biblia con Israel y con el pueblo de Dios, con la iglesia, sabemos, Padre, que tú siempre tienes la última carta bajo la manga. Permite que esa esperanza en esta generación, con esta generación, volvamos a verla otra vez. Te lo pedimos que así sea y salgamos de aquí más fuerte, con una esperanza más fuerte y más saludable que nunca antes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo lo que Dios hace es nueva creación. Estemos tan abiertos como grande es su creatividad. Así podremos abrazar sus planes y caminar juntos en el nuevo año. Pero esperemos lo imprevisto. Él nunca se limita a nuestras ideas de respuesta. Lo que hará siempre nos sorprenderá. En Dios, tenga la seguridad, haremos proezas. Hasta siempre, 2020. Y demos nuestra mejor luz en el 2021.